Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente estamos aquí con ustedes en una emisión más de este programa, Contenido Jurídico. José Ferreira, defensor de derechos humanos, y me acompaña mi compañero y coconductor. Muchas gracias, Quetzalcóatl Luna, de Luna Quino Abogados. Y pues bueno, hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña el juez 25 civil de proceso oral, el licenciado, el doctorando ya, David López Rechi, quien nos va a platicar acerca de los derechos humanos y el juicio oral. Pues va, sin más preámbulo, comenzamos, ¿no? Comenzamos. Perfectísimo. Entonces, bueno, dentro de muchas emisiones, cuando anunciamos, nos llegaban algunas cuestiones que decían, ¿hay principios en el juicio oral? ¿Cuáles son esos principios? ¿No? Digo, esa parte era muy importante porque en la oralidad, en materia penal, se ha hablado de principios, pero en civil casi no se habla. De hecho, en materia civil y mercantil tenemos 7 principios que son fundamentales. ¿Por qué? Porque realmente ya no nos guiamos por reglas, sino nos guiamos únicamente por principios. El primer principio precisamente es la oralidad. ¿Y qué implica esto? En que la palabra hablada precisamente constituye la mayor o lo más importante dentro de este procedimiento. También tenemos la publicidad. Actualmente las partes en la mayoría de las audiencias pueden acudir y estamos bajo el escrutinio público. Podemos estar bajo la observación de toda la sociedad. Otra es la igualdad. Una igualdad en 2 sentidos. Primer sentido, en la paridad de los que intervienen en el procedimiento, pero también una igualdad conforme a las leyes. Si vemos una norma jurídica que no está ajustada a los parámetros de derechos humanos, podemos nosotros dejar de aplicarla en beneficio del justiciable. De igual, la inmediación. ¿En qué consiste la inmediación? Precisamente consiste en que el juez escuche a las partes directamente, lo que ellos expresan, las pruebas que ellos aportan, y de esta manera quede de forma clara establecido cómo y por qué se llegó a una sentencia. Nada al oscurito, todo de una manera muy directa. El principio de contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Si alguien alega algo en una audiencia, el otro tiene derecho a contestar. Es la regla general. Existen sus excepciones y si quieren después podemos platicar cuáles serían ellas. Claro. Sí, claro. Tenemos también el principio de continuidad. ¿En qué consiste la continuidad? En que todas las etapas del procedimiento nos las llevamos lo más rápido posible, sin trámites excesivos. También tenemos el principio de concentración, en que está muy ligado al anterior y consiste en que las menores audiencias llevemos todo lo que es necesario para resolver el juicio. Esos son los 7 principios que tenemos. Muy bien, realmente en la práctica aquí lo importante es acudir, como usted dice, el principio de publicidad, hay que acudir a ver esos juicios para ir conociendo un poco más de ellos, ¿no? Así es. Pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de que un juez en materia de oralidad esté con nosotros. Muchas personas hablan de oralidad, muchos jueces de procedimiento escrito hablan de oralidad, tienen libros, muchas personas que tal vez no han tenido la oportunidad de estar en una sala de oralidad, pues bueno, hablan del tema, pero hoy tenemos a una voz autorizada en el tema y pues bueno, nos da mucho gusto que nos acompañes. Gracias. Y hablando de este tema de la oralidad, ya hablamos de los principios, hay una estructura y por lo regular muchas de las personas no están
conscientes de que es un juicio completamente diferente al juicio escrito. Tiene una estructura el juicio escrito, tiene sus etapas, pero también la oralidad tiene sus etapas que son más cortas. ¿Nos podrías decir cuáles son las... digo, él también ha sido juez en procedimiento escrito en primera instancia. Sí. ¿Nos podrías decir la diferencia entre uno y otro? Claro que sí. En primer lugar, en un procedimiento escrito ordinario, podemos decir que está la demanda, la contestación, un desahogo con las excepciones y defensas que haya planteado el demandado. En materia civil había una audiencia de conciliación, se ofrecían las pruebas, se llegaba a una audiencia de ley, que así le llamábamos, todas las audiencias son de ley, pero esa le llamábamos de ley, se desahogaban las pruebas, se expresaban los alegatos y se llegaba a la sentencia. Ese era el procedimiento escrito. Ahora el procedimiento oral tiene muchas distinciones. Primera, tenemos la demanda por escrito, la contestación por escrito, el desahogo de vista por escrito de excepciones y defensas, y en dado caso si hay reconvención, igual se da contestación a la reconvención y el desahogo de vista con excepciones y defensas. Donde viene el cambio radical es en las audiencias, se señala una audiencia preliminar. Cuando nosotros nos desahogan la vista con las excepciones y defensas, pasamos a una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar es básicamente medio juicio. Y eso se lleva en una sola actuación. ¿En qué consiste? Primero depuramos el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vemos si las partes contendientes se encuentran procesalmente legitimadas para comparecer. Es decir, si la persona viene por su propio derecho, pues claro que está legitimado por sí. Pero si no, si viene por representante legal, revisamos los poderes con los cuales se acredita. En esa etapa también vemos las excepciones procesales. Estas etapas lo que hacen es que pueden dilatar el procedimiento en el sentido de decir, oye, espérame, hay un juicio previo, no puedes resolver. Y entonces nosotros ahí decimos, a ver, vamos a ver, ¿ese juicio previo realmente existe? Y lo valoramos. Una vez que resolvemos excepciones procesales, pasamos a una siguiente etapa, que es la conciliación y o mediación. Esa es una etapa excelente. No queremos resolver en sentencia, queremos que la gente tenga un acercamiento. La inmediación para eso es. Tenemos enfrente al actor y tenemos enfrente al demandado, les podemos decir, oye, mira actor, yo veo que tu problema es este. Oye, demandado, yo veo que tu problema es este. ¿Tú qué quieres? En este sentido es algo muy interesante lo que prevé la ley. ¿Por qué? Porque en esta etapa del procedimiento todo lo que digan las partes o lo que yo diga no cuenta. Es decir, no lo puedo tomar en consideración para la sentencia definitiva. Entonces yo, por ejemplo, les puedo decir de manera clara, oiga, señor Juan, yo veo que usted le demandó a Pedro por esto. Y veo a usted, señor Pedro, que le demandaron por esto, pero veo que de las constancias se desprende que ustedes son amigos, se desprende que ustedes se conocen, que tienen tratos comerciales. ¿No creen que hubiera la posibilidad de que llegaran a un convenio? Yo veo que el problema es este. ¿Ustedes cómo lo ven? Y se les da oportunidad al actor para que exprese lo que él siente, el demandado expresa lo que él siente, y de alguna manera es hasta algo terapéutico, porque es un primer acercamiento y a veces llegan a convenio en esa etapa. De no poder llegar a esa etapa, lo que siempre les digo al final, ¿saben qué? A partir de ahorita, sí, todo lo que digan, sí vale, ya cuenta, pero antes, todo ya no valió. Entonces continuamos con la siguiente etapa. La siguiente etapa es una etapa muy importante porque deja de manifiesto que las partes contendientes en un juicio civil y mercantil son las estrellas del juicio oral. A ellos les corresponde y ellos son los protagonistas de su cuento, de su historia. ¿Qué etapa sigue? La fijación sobre hechos no controvertidos. Ahí se le da oportunidad a la parte de decir, oye, ¿sabes qué? Este hecho yo considero que no tengo pleito con el otro. Bueno, entonces vamos a excluirlo. Le doy vista a la otra parte. Oiga, ¿usted considera, la parte actora quiere excluir este hecho? ¿Usted quiere excluirlo? Y sí, en muchas ocasiones así es. Vamos pianito, hecho por hecho, hecho por hecho. A veces nos manifiestan un hecho, a veces tres, a veces ninguno. Pero bueno, y ese derecho, en base al principio de contradicción, ambas partes lo tienen, primero el actor y luego el demandado. Y se pronuncia. Después la siguiente etapa del procedimiento es igual de bonita. Es una fijación de acuerdos sobre probatorios, sobre las pruebas. Ellos nos pueden excluir las pruebas que consideren que no son necesarias para el procedimiento. Claro, si uno como juzgador ve que esa prueba es el documento base, pues no lo puede uno excluir. Les dicen, oye, ¿sabes qué? Ese no te lo puedo excluir, pero esta otra que tú dices, claro que sí la excluimos. La siguiente etapa, dentro de esa misma audiencia preliminar, ya viene siendo el auto admisorio de pruebas. En ese sentido, ya le corresponde a uno como titular el decir qué pruebas te admito y qué pruebas no te admito.
La siguiente etapa se fija una fecha para la audiencia de juicio. Se hace dentro de los 40 días siguientes, es decir, se da el suficiente tiempo para preparar las pruebas y llegamos a la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio desahogamos las pruebas, después pasamos un periodo de alegatos y en ese momento se declara visto el asunto. Y lo maravilloso del procedimiento oral es que en ese momento se dicta la sentencia. Nos damos un receso, que pueden ser 5, 15 minutos, 1 hora, 2, 3 horas, pero se dicta la sentencia. Y entonces las partes no perdieron su día, sino que ese mismo día acudieron, estuvieron presentes, escucharon lo que el juez les dijo, ellos tuvieron que decir lo que ellos quisieron y llega una sentencia. Que estén o no estén de acuerdo, bueno, ya será es otro cantar. Pero lo maravilloso del juicio oral es eso, que en breves etapas procedimentales se puede concluir con un asunto. Sí. Muy bien. El tiempo promedio, hablamos de que 2 meses, 90 días. Para un juicio, sí, un juicio de primera instancia. De primera instancia, si emplazamos, aquí tenemos una gran ventaja. Todo lo hacemos de oficio. Claro. Entonces, cuando nos llega la demanda, tenemos 3 días para acordar, para admitir o prevenir. Si admitimos, son 3 días, y al admitir, al otro día se está dando la cédula de notificación al actuario. Y normalmente lo hace al 1 o 2 días. Y de ahí tenemos un término, dependiendo del tipo de juicio, de 8 o 9 días. Y bien podríamos decir que nos llevamos tal vez unos 60 días o 50 días hábiles en todo el procedimiento. Es una maravilla. Sí. Aquí lo que me llamó también la atención es la parte que hacen de mediadores. Sí. Porque en el procedimiento escrito todavía en algunos casos siempre acuerdan que y se les informa que existe la unidad de mediación y es opcional, entonces nadie va. La realidad es que nadie va, pero esta labor de ustedes en el juicio oral creo que es importantísima porque ahí se pueden resolver muchos conflictos ante la oportunidad de expresión y donde hay un grupo, bueno, más bien en este caso el juez es un experto que puede dilucidar ahí la problemática, como usted expresaba, ¿no? Yo veo que son amigos y en ese momento hacen la verdadera mediación y posiblemente hasta la solución del conflicto. La solución no la dan ellos. Así es. Lo importante es darles la oportunidad a ellos de que se expresen. Tal vez ellos, si se tuvieran enfrente fuera en un café, no dirían nada. Claro. Pero si alguien les dice que se interesa en su asunto, porque realmente lo que hacemos es interesarnos en su asunto. Cuando llegamos a la conciliación o mediación, nosotros sabemos de qué se trata su asunto. Claro. Conocemos que le deben 5 pesos, conocemos que le deben 2 pesos, conocemos que la mercancía llegó, que la mercancía no llegó, sabemos si existe alguna relación personal entre ellos, y entonces de eso nos podemos valer para platicar con ellos. Oiga, mire, yo veo que a usted le robaron su camión, pero usted quiere que le pague el seguro, está el seguro aquí presente. Oiga, ¿no cree que haya la posibilidad? Yo veo que usted exhibió como documentación ante el seguro tal, pero le falta, por ejemplo, la factura. No considera, y ya el otro se puede abrir y decir, bueno, pues sí, hay una posibilidad de... Además, no solo impacta en la conciliación y mediación, impacta para la resolución del asunto. ¿En qué sentido? Cuando yo veo, así lo aprecio yo, cuando veo que las partes llegan y ven que el juez conoce su asunto, ya se sienten de cierta manera protegidos. Porque dicen, sí, porque ya sabe de qué se trata, o sea, no viene nada más a ver qué, ni está de acuerdo con la otra parte, sino conoce mi problema, sabe mi problema. Y entonces a la larga, eso es benéfico para todos. De eso se trata la inmediación, ¿no? De eso se trata, sí, la inmediación, precisamente. Por eso es importante que nosotros como juzgadores conozcamos la totalidad del asunto. Ahora ha salido un nuevo criterio que en ocasiones no es necesario que el juez que conoció de la audiencia preliminar conozca de juicio. A mi manera de ver, hay que evitarlo. El que conoció en primer momento debe de conocer hasta el final. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo esa inmediación. Porque eso descontrola las partes. Esto sería en el caso de que haya un juez por Ministerio de Ley, efectivamente. No se llevaría a cabo la audiencia, suponiendo que su secretario de acuerdo se quede como juez por Ministerio de Ley. ¿Qué pasa en esos casos? Aquí hay 2 criterios. A mi manera de ver, en lo personal, a mí no me gusta cuando se queda por Ministerio de Ley el juez porque me mandan algún curso, alguna situación. No me gusta que lleve la audiencia de juicio, en lo personal. Okay. Sí puede ser una posibilidad, pero no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque las partes deben de tener la certeza de que el primero que conoció es el último que va a conocer.
Es una certeza simplemente para el que las va a partes. resolver, ¿no? Sí, pero no hay impedimento si el que conoce a la hora de admitir las pruebas, al final es otro el que desahoga las partes. O sea, no hay un impedimento como tal, de esa manera. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, creo que es una situación que usted como juzgador de primera instancia y ahora como juzgador de oralidad tiene muy clara, porque en primera instancia los jueces en ocasiones no salen a las audiencias, no están presentes, no conocen todos los asuntos. Y pues bueno, hoy en día en la oralidad creo que de eso se trata, de que ustedes estén presentes y conozcan de todo, ¿no? Esa es la finalidad. Pero como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, el juicio, el procedimiento oral y el procedimiento escrito, ¿nos podría comentar qué ve de bueno en el escrito y qué es mejor en el escrito que en el oral, o si es que lo hay, o si todo es pro en el oral? Pues una ventaja que tuviera el procedimiento escrito es que se pueden conocer de más asuntos. Ok. Esa es la ventaja. Cuando yo estaba en procedimiento escrito llevábamos en promedio de 1.200 a 1.300 expedientes al año. Pero en cambio, en procedimiento oral es más especializado. Dicen los expertos que lo prudente es conocer de 600 expedientes al año en oralidad. Ahora bien, de las ventajas, pues son muchísimas en la oralidad. Primera ventaja en oralidad: no son procedimientos largos ni tediosos. Segundo procedimiento en la oralidad: como juzgador se tiene el control de todos y cada uno de los expedientes. Entonces uno tiene la posibilidad de ir conociendo cada asunto de una manera muy personal. Otra gran ventaja de la oralidad es que existe un acercamiento por parte de todo el personal del juzgado hacia el asunto, porque todo lo hacemos de una manera muy ágil y muy expedita. Entonces son grandes ventajas lo que yo veo en la oralidad. Otra ventaja es que las partes saben quiénes les están juzgando. Y efectivamente, cuando uno estaba en procedimiento escrito, que fue mi caso, que estuve aproximadamente 6 años de titular de un juzgado de procedimiento escrito, pues muchas veces no salía la audiencia. Era el cúmulo y me decían: oiga, ofrecieron tal prueba, ¿califica usted las preguntas? Las calificamos, pero no era necesario salir a la audiencia. Claro. Entonces no había un acercamiento directo con las partes. No había esa inmediación. No había esa inmediación que es Como tan ahora. importante. Muy bien, pues Hay muchas una- gracias. Hay una pregunta que estaba viendo que todavía confunde mucho a los litigantes y postulantes. Esto es en relación en la competencia por cuantías. Por ejemplo, parece que había algo que hasta 2019, que el monto de 596,000 pesos, en fin. Esta parte de cuándo es un juicio oral civil y cuándo es un juicio oral mercantil. Okay. Esa parte. Creo que existe todavía mucha confusión, no sé si en su experiencia, pero yo escucho por ahí que de repente les cuesta trabajo. ¿Cuál es la vía correcta para Sea por materias, por ¿no? Más materias, bien. ¿no? Sí, yo creo que más bien la pregunta va encaminada y que últimamente, pues bueno, han habido muchos cambios en las cuantías, ¿no? En el monto del Así dinero, es. ya sea en civil o en mercantil. ¿Nos podría usted decir, por ejemplo, en los casos de comodato, muchos litigantes tenemos y muchos tienen la duda, porque el comodato es un contrato de personal, ¿no? Y no sabemos, es una cuantía cero, podría ser indeterminada tal vez. ¿Usted considera? De hecho, se hizo una gran reforma a lo que es el artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, porque antes la cuantía se establecía por el valor económico, Así es. pero de hecho el artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles ahora establece el valor del negocio. Y precisamente esa modificación legal se hizo para que no haya asuntos sin cuantía y siempre haya alguien que pueda resolver. Y en este sentido, si bien el comodato es un contrato gratuito, también lo es que podemos determinar el valor del negocio. ¿En base a qué? En base a lo que cuesta el bien que me prestaron. Es decir, si me prestan un departamento de 100,000 pesos, bueno, será competente una autoridad. Si me prestan un departamento de 2 millones de pesos, tal vez sea competente otra autoridad. Y en base a eso les quisiera comentar cómo es lo de la cuantía para con nosotros. Okay. El artículo 105 de la ley respectiva, que es la ley del tribunal, bueno, la ley del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece las cuantías. En este sentido, se queda establecido que, tratándose de materia civil,
en lo que son los derechos reales y los derechos personales, para este año 2019 es hasta la cantidad de 662,957 pesos con 5 centavos. Si fueran 6 centavos, ya no conocemos nosotros. Ya conoce primera instancia, que es procedimiento escrito. Ahora bien, en materia mercantil, ¿qué pasa? Tenemos una distinción en jurisdicción concurrente, es decir, todo aquel juicio que podría decirse que es ordinario, que no es ordinario, sino es oral mercantil, conocemos desde 1 centavo hasta 1,000,000 de pesos en este año. Tratándose de la vía ejecutiva mercantil, conocemos, fíjense, ahí va el detalle, a partir de 662,957 pesos con 6 centavos hasta 1,000,000 de pesos por este año. Pero aquí viene un pero muy grave, las cuantías. ¿Cómo van a cambiar las cuantías? Las cuantías en materia civil se actualizan de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es decir, esta cuantía de 662,957 pesos con 5 centavos, el año que entra va a variar, pueden ser 690,000 pesos, no lo sabemos. Ahí es donde tienen que tener mucho cuidado los litigantes y los postulantes. Ahora bien, en materia mercantil viene una cosa todavía más asombrosa, que tratándose de jurisdicción concurrente, es decir, todo lo que sea por llamarlo ordinario, ya va a ser sin limitación de cuantía, a partir del 26 de enero del año 2020. Es decir, vamos a conocer todo lo mercantil que haya, a excepción de los juicios ejecutivos mercantiles, en el cual únicamente va a subir la cuantía hasta 4 millones. Hay juicios que conocemos y hay juicios que no conocemos por materia. Por ejemplo, nosotros conocemos medios preparatorios, providencias precautorias y jurisdicciones voluntarias relacionadas precisamente con este tipo de juicios que yo les he mencionado. Pero hay juicios que no podemos conocer así sea de nuestra cuantía. Por ejemplo, los juicios ejecutivos civiles, los especiales hipotecarios o las controversias de arrendamiento inmobiliario porque hay impedimento legal para ello. Perfecto. Vamos. Los juzgados de cuantía menor, entonces, ¿cómo quedarían? Porque también conocen de ejecutivos mercantiles. Exactamente. El detalle está que en ejecutivos mercantiles van a seguir conociendo de ejecutivos mercantiles, pero hasta la cuantía menor, es decir, hasta 662,957 pesos con 5 centavos. Perfecto. Muy bien. Pues es muy complicado en Ciudad de Sí, México porque sí es. de ejecutivos conoce cuantía menor, conoce oralidad, Y primera instancia. y pues bueno, por la concurrencia también los tribunales federales, los juzgados federales. Así es. Pero pues bueno, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Entramos un poquito ya a la parte de los derechos humanos. En estos juicios de oralidad, ¿cómo se aplican los derechos humanos? Porque, digo, está normalmente, me imagino que está el defensor, está el abogado también postulante, está usted como autoridad, pero en el proceso escrito todo el mundo diserta, pone doctrina, tesis jurisprudenciales y bueno, hacen todo un tratado, ¿no?, de derechos humanos, pero en un proceso tan importante como es el oral, que es rápido, congruente. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué nos podría decir en esta parte de los derechos humanos en ese sentido, en su aplicación ahí, en el día a día? Es muy bonito la aplicación de los derechos humanos en oralidad, porque empezamos a aplicar los derechos humanos desde que recibimos la demanda. Cuando recibimos la demanda, nosotros nos fijamos precisamente si alguna de las partes forma parte de un grupo en riesgo de vulnerabilidad. Okay. De entrada nos fijamos. Si vemos un adulto mayor, ¿cómo nos damos cuenta? Nos exhiben copias de documentos, nos fijamos en todo, somos muy curiosos, muy metiches. Si, por ejemplo, en los documentos viene copia de una identificación, vemos la edad. Si vemos copia de alguna constancia de escritura, por ejemplo, vemos la edad. Vemos todo este tipo de detalles. Voy a poner un ejemplo práctico. Vemos de entrada que se trata de una viejita de más de 70 años, es decir, un adulto mayor. Para empezar, abrimos las antenitas. Estamos todos al pendiente de qué puede pasar. Okay. El actuario ya está instruido en el sentido de que cuando vaya a notificar la demanda, tiene que cerciorarse efectivamente de que la persona adulta mayor vive, porque a veces nos dicen que vive y ya no vive. Y a veces se trata de personas adultas mayores que pues están tan protegidas por su familia que casi podríamos decir que están secuestradas por ellos. Claro. Y que los bienes los ceden, pero no porque ellos consideren, sino porque algún familiar les dio la grandiosa idea de que los cedieran.
Entonces se procura que la diligencia se entienda personalmente. Ahora bien, si el actuario ve algo curioso, algo raro, algo que no le cuadre, da cuenta inmediatamente y tenemos otro punto de control. En este caso, si se puede notificar, se notifica. Si no, se regresa la notificación y lo platicamos y vemos qué situación sucede. Bueno, digamos que sí podemos notificar al adulto mayor, ya sea por algún familiar, y no hay manera de evitarlo, sino al contrario, lo dejamos. Siguiente, vamos a ver si contesta la demanda. Si el adulto mayor contesta la demanda, bueno, tenemos otro medio de control. Entonces quiere decir que sí le dieron la documentación. Pero si no contesta la demanda, otra vez nos prende puntos rojos. ¿Qué pasa si no nos contesta? Si nos contesta, pues irá a la audiencia preliminar y ahí podremos platicar con él y ver su estado mental y su estado emocional. Lo podemos ver ahí. Pero si no, ¿qué hacemos? Bueno, imagínense que no nos contesta la demanda. Lo que vamos a hacer es ordenar una entrevista. El actuario va a ir a entrevistar al adulto mayor para hacerle saber sus derechos y el alcance del procedimiento. El adulto mayor podrá tener acceso, o más bien podrá estar asistido de personas de su confianza. ¿Qué hace el actuario? El actuario va a ir, va a tratar de platicar con él, pese a la posición que puede hacer ver de la familia, de por qué le van a preguntar a mi mamá si ya está viejita. Va ahí, le hace ciertas preguntas con mucho tacto y le va a preguntar cómo está, si recibió la documentación respectiva, si sabe de qué se trata el asunto, pero todo valorándolo a fin de los derechos humanos. No solo es eso, también ordenamos girar oficios, diversos oficios. Por ejemplo, se gira un oficio al Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que también le hagan una visita domiciliaria a la persona adulta de la tercera edad. También se gira oficio al DIF, para que también hagan lo conducente. Al Ministerio Público, para que tenga conocimiento de lo que está sucediendo. Y también a la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué sucede? Ha pasado que a veces ellos van y ya cuando el actuario va a hacer alguna diligencia posterior, ellos ya saben de qué se trata porque las mismas personas del DIF o ahora con las credenciales del INAPAM hacen la investigación y se encuentran presentes. Y entonces ya saben y es menos fuerte la diligencia para las personas adultas mayores. Lo mismo podría decir en caso de tratándose de menores. Podríamos tener un mismo tipo de protección. ¿Qué pasa? Ya que tenemos todos estos elementos, los valoramos. Otra manera que me llama mucho la atención es tratándose de personas con discapacidad, porque a veces no se entiende bien en qué consiste el derecho humano. Y el derecho humano de acceso a la justicia consiste en que todos tengan la misma oportunidad de acudir a un procedimiento, que todos tengan la misma igualdad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un médico tiene que entrevistar a un paciente y el paciente no puede caminar? ¿Le vamos a dar las mismas medidas que a una persona que puede caminar como nosotros? Lo que hacemos es que le damos un ajuste razonable. Nosotros nos guiamos por ajustes razonables. ¿Y en qué consisten los ajustes razonables? Precisamente en ajustar lo que sea necesario. Es decir, si tenía que llegar a las 11 de la mañana al hospital, le damos hasta las 11:30 para que llegue. Si tenía que llegar a la audiencia a las 11, le damos la oportunidad a las 11:30. O si es necesario, vamos a su domicilio para hacer la entrevista respectiva o el interrogatorio. Perfecto. Pues yo dejaría, creo que nos vamos a un corte. Vamos a un corte y yo tenemos tenemos varias preguntas que dan pie a lo que acaba usted de mencionar. Pero pues bueno, vamos a un corte, un minuto y regresamos con el doctor. Seguimos en Contenido Jurídico. Bien, nuevamente regresamos después de esta breve pausa
Y seguimos con un tema apasionante, los derechos humanos en la oralidad, que ahorita que nos estaba aquí el señor juez explicando todo lo que hacen, yo entendí al inicio que decía que actúan de oficio. Todo esto se hace de oficio, por ejemplo, en el caso que nos decía que si consideran que un adulto mayor hay que visitar a su casa, porque alguna vez ha pasado en primera instancia que se llegó a ver que iban con una camilla, llevaban ahí a la persona al juzgado, subiéndolo por elevadores y por ese tipo de cosas que uno dice, ¿pero por qué? Y creo que decían, es que esa petición de parte en ese momento, si no lo piden, pues no lo podríamos hacer. Todo eso se subsana en oralidad. La mayoría de las veces sí, porque nosotros nos fijamos. Todas las actuaciones que tenemos, nosotros nos fijamos y tenemos mucho cuidado en evitar eso. Si vemos alguna discapacidad, pues lo tomamos en consideración para no exponer a la persona. Okay. Y también se me ocurre que con lo que acaba de exponer, que tiene que haber la certeza de que el adulto mayor o esta persona de tercera edad viva, evitamos despojos, de alguna forma, quedaban muy vulnerables, ¿no? Cuando estaban ya discapacitados y que les ponían las huellas, me imagino, y hacían ese tipo de cosas. Hoy se protege a estas personas en ese estado. Efectivamente, de hecho, a cualquier tipo de persona. Por ejemplo, en ocasiones tenemos que hay personas que no hablan el idioma español, hablan algún otro idioma, entonces giramos los oficios respectivos para que venga algún traductor. Ya en alguna ocasión nos ha pasado que han enviado hasta 2 para ver cuál se ajusta más al dialecto. En otras ocasiones es gente que no puede escuchar o hablar, y entonces necesita una persona de su confianza que esté ahí. Okay. Y entonces a veces puede leer los labios, y entonces también lo tomamos en consideración. Entonces cada circunstancia se toma de acuerdo al asunto en particular. Y en este caso, por ejemplo, cuando un adulto mayor ya, vamos a suponer, padece Alzheimer y ya no tiene conciencia de que está en un estado de interdicción, ¿qué sucede ahí? Pues ahí se le tiene que nombrar un representante legítimo. Okay. En primer lugar, depende de la etapa del procedimiento en que estemos. Si el actuario se da cuenta antes de notificarlo, pues tenemos que darle intervención a la parte contraria, y la parte actora si quiere demandar a esa persona va a tener que iniciar un procedimiento para que le nombren un representante. En caso de que estemos a medio juicio y nos demos cuenta que eso sucedía desde el principio y que no nos habían dicho, pues tendremos que declarar nulo todo lo actuado y volver a empezar y darle intervención a la parte para que en su caso sea él que haga la gestión necesaria para que se le designe un representante. Okay. Perfecto. Pues bueno, y hablando de derechos humanos, sabemos que hay protocolos, Sí. que hay diversos protocolos para atender a los justiciables. Un protocolo para atender es muy recurrible, es el de equidad de género. Sí. ¿En qué caso se aplica? ¿Cómo lo aplican? Y si aplica en todos los juicios, civil, mercantil, ¿en cuáles lo hacen? Bueno, en este caso el de protocolo de equidad de género es aplicable en todos los asuntos, Ok. siempre y cuando se den ciertas circunstancias particulares, como cuáles. En el sentido, para empezar tenemos que entender qué es el género. En ese sentido, como equidad de género, podríamos entender la percepción que tiene una propia persona de sí mismo. En ocasiones puede ser que una persona no se aprecie como un varón, sino se aprecie como una mujer, aunque tenga un nombre de hombre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener mucho cuidado en cómo vamos a apreciar esa circunstancia, cómo le vamos a decir, cómo nos vamos a dirigir a él o como ella, porque podemos herir susceptibilidades. A veces dañamos de una manera que no queremos. Entonces, la paridad de género implica en ese sentido, por ejemplo, el caso más claro de la percepción de varón y de mujer. Otro es en el sentido de que a veces hay personas en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres, o a veces hay niños. Y entonces lo que hacemos nosotros es darle un debido acceso a la justicia. Es decir, si vemos que una persona se presenta de un lado un abogado de un despacho que tiene maestría, que tiene doctorado, que sabe a qué viene, pero del otro lado vemos una persona que probablemente por su instrucción o por su preparación no tiene la posibilidad de defenderse adecuadamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues girar un oficio para que se le asigne un defensor público. Y en este sentido,
pues sí podemos llevar a cabo la defensa. En materia mercantil no es tan fácil porque se entiende que ambos tienen relaciones de comercio. No es tan sencillo, pero también lo podríamos hacer. Perfecto, Sí. muchas gracias. Sí, me llamaba la atención, por ejemplo, en esta parte de la equidad de género, que mencionaba que tenía que tener mucho cuidado para referirse a esa persona de acuerdo a cómo se sentía en su personalidad, si se sentía como hombre o se sentía como mujer. Pero para hacer eso, él tendría que ya tener legalmente una declaración de cómo se sentía o lo aplica en ese momento. Había un trastorno que se llamaba disforia, que precisamente trataba de esta parte, ¿no? De que yo me siento una mujer encerrada en un cuerpo de varón o viceversa. Ahí ya tendría que tener alguna declaración legal. No, ninguna. Ninguna. Ok. Basta con apreciarlo. Es decir, nosotros lo que hacemos es que el secretario o la secretaria de acuerdos, cuando llega a la sala, llegan antes que yo, ahí aprecian a las personas y entonces les dan sus identificaciones y platican un poco con ellos. Ese es el momento en que ellos pueden percibir cómo se siente la persona y cómo se ve la persona. Y entonces en ese momento precisamente me avisan y ya sabemos de qué manera tenemos que actuar en ese momento. Ya trátese de una discapacidad, trátese de la preparación inadecuada para defenderse, todo ese tipo de situaciones lo vemos en ese momento, pero no se trata de ninguna declaración previa. Okay. Llama la atención algo. Hace rato me regreso un poquito cuando mencionaba de adulto mayor que el actuario iba y entrevistaba. Ustedes como personas que están en los juicios, como autoridad en los juicios orales, ¿qué tipo de entrenamiento reciben? Porque me llama la atención que el actuario va a tener la capacidad de decir, a ver, señor juez, fíjese que yo vi y que como que me estaban ocultando la persona, vi que se asomó y me dijeron que no estaba, pero yo creo que sí puedo ir. ¿Qué entrenamiento reciben para eso? Ahora va relacionado con lo que dice. El secretario de acuerdos o las personas que me asisten observan. Esto no lo puede hacer cualquier persona por solo intuición. Quiero pensar que tienen algún entrenamiento, capacitación. ¿Cómo pasó esto en la oralidad? Bueno, lo que pasa es que ha sido una capacitación a lo largo de los años y nos dan muchos cursos de derechos humanos y constantemente nos están preparando en línea por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Okay. Entonces tomamos estos cursos y de hecho todo el personal pues tomamos los cursos y de cierta manera empezamos a apreciar a los derechos humanos de otra perspectiva. Okay. Otro detalle que hay y que da una gran ventaja es que los actuarios actualmente se encuentran muy preparados para poder atender circunstancias así. Yo recuerdo, yo fui actuario algunos años y me tocó llegar con algunas personas de la tercera edad y en esta circunstancia precisamente, oiga, ¿sabe qué? Pues vengo a ver al señor fulano, ¿estará? Sí, pero mire, está en cama, no se levanta. Ah, oiga, señor, ¿cómo está? Y ya no contestaban. Entonces yo lo que hacía, yo no dejaba nada. Yo sabía que, oiga, déjemelo, no, que cree que no puedo. Tengo que informarle al juez o a la juez qué es lo que está pasando y ya si me manda que regrese, yo con gusto regreso. En ese tipo de circunstancias. Alguna vez me mandaron a una casa de retiro para viejitos y entonces querían que yo notificara ahí, pero era más bien como algo mental lo que tenía esa casa y pues como que no se me hacía muy claro, ¿no? Entonces muchas veces es parte de la preparación de los cursos de derechos humanos y por otro lado el sentido común y la lógica, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que tal vez fuera despojado nuestra mamá o nuestro papá, nuestro abuelo de algún bien por el hecho de no tener una adecuada defensa. Entonces hablamos que aquí el sentido humano lo tenemos que expresar y aplicar, la ética, la moral, o sea, hablamos de practicar ahora sí los valores. Sí, claro. O sea, ya no es tan en frío como en un papel. No, porque hay un acercamiento directo con las personas y con lo que ellos desean y quieren. Que muchas veces lo que quieren realmente no está ajustado a derecho, es otra situación. Claro. Pero que tengan derecho a expresarlo y a poderse, no sé, tal vez defender de una manera adecuada, eso sí. Wow, qué interesante esta parte de los derechos humanos. Así es. ¿No? Pues bueno, en tratándose de derechos humanos, también tenemos por ahí una figura jurídica que se llama daño moral. El daño moral es sabido que es de cuantía indeterminada porque a muchos nos puede afectar de una manera
y a otros de manera diferente, ¿no? Es totalmente subjetivo. Pero en dado caso de que se reclame una cantidad líquida por el daño moral, ¿ustedes serían competentes? ¿Podrían ser competentes? Sí, claro. Nosotros, si nos demandan una cantidad, por ejemplo, que nos digan, yo demando 100,000 pesos por concepto de daño moral, y eso que fuera el negocio principal o el asunto principal del que estamos hablando, nosotros seríamos competentes para conocerlo. Perfecto. Normalmente no lo conocemos si es que no nos expresan un monto determinado, pero si nos expresan un monto determinado, claro que lo podemos llevar a cabo. Las cuantías indeterminadas por el No, momento, nada. no. Más adelante. Más adelante va a cambiar, pero ahorita cuantía determinada que nos digan, yo quiero reclamar 100,000 pesos porque me atropelló un gato, pues mira, es lo que tú estás pidiendo, entonces tú quieres con nosotros, está bien. Así es. Perfecto. Muchas gracias, José. Bueno, nos habían llegado algunas preguntas. No Sí, sé si más se que puede- preguntas, nos llegaron muchísimos saludos. Francisco Díaz le manda saludos, excelente Gracias. exposición. La licenciada Viviana Zamora, muchas felicidades, maestro. José Luis Rosas, excelente catedrático. Se Gracias. refiere a usted, exponente. Pues bueno, hay muchísimos saludos. Y pues bueno, Nos vienen por ahí a traer. a dar más preguntas del público. Muchas gracias. Recuerden que es un programa en vivo completamente y pues bueno, tenemos que hacerlo. Alberto Salívar Torres nos pregunta, cuando no hay un contrato firmado, pero sí hay recibos de que se dio un dinero por un trabajo que no se hizo, ¿se puede proceder en la a través de una demanda de oralidad? Claro que sí, todo depende del monto del trabajo. Si el monto del trabajo se ajusta a las cuantías que ya he mencionado, de 662,957 pesos con 5 centavos, sí, claro que sí. Perfectísimo. Está la respuesta. ¿Alguna? Sí, continuando con lo apasionante, la oralidad de los derechos humanos, que bueno, son progresivos, ya vamos en 7ª generación y así sucesivamente, ¿no? Van evolucionando. En el caso ya hablamos de las personas con discapacidad, ya hablamos de, bueno, los adultos mayores. En el caso de los menores, pues también pensamos que están en un estado de interdicción y que probablemente haya bienes, ¿verdad? Básicamente, que es donde se puede recurrir a la oralidad también en este Claro. caso, no al método tradicional. No, y es un procedimiento muy especial tratándose de un juicio civil mercantil porque los podemos llamar a declarar. Pero cuando se les llama a declarar es un procedimiento muy bonito pero complicado. Tenemos que dar intervención al DIF, damos intervención al Ministerio Público y damos intervención a quien tuviera la capacidad como organismo público para poder atender al menor. ¿Qué se hace? Si tenemos que llamar a un menor en un juicio civil o mercantil, lo que vamos a hacer es girar los oficios respectivos y ellos, en base a sus atribuciones, van a acudir a la casa del menor y lo van a entrevistar previamente para explicarle los alcances precisamente del procedimiento. Oye, te van a llevar a un juicio, va a estar ahí el juez, pero mira, tú no te pongas nervioso, no pasa nada. La finalidad de acuerdo al protocolo de actuación es quitarles el temor, para que vayan más libremente. En este sentido, el protocolo es muy interesante porque tenemos que ver la edad del menor, tenemos que valorar sus capacidades emocionales, cognitivas y físicas. Y en esos protocolos nos enseñan cómo una persona de cierta edad puede ver las cosas de la vida de una manera y otra de otra. Es decir, un adolescente se puede recordar de un evento o de una fecha porque es el cumpleaños de alguien y así lo relaciona, pero no por la fecha, porque su capacidad intelectual en ese momento no le da para tanto. ¿Qué sucede? Lo llamamos, viene, está asistido del personal del DIF, del Ministerio Público, de una persona de su confianza, y platicamos con el menor. ¿Qué pasa ahí? No podemos tener en cámara al menor, pero sí es una obligación en nosotros que se pueda apreciar tal vez de la parte de atrás al menor, o cubrirle el rostro. Y se debe de videograbar y audiograbar todo lo que platicamos con el menor. El juez lo que hace ahí, hace la entrevista, empieza a platicar con él,
le empieza a tratar de obtener la información, pero no se le apercibe en ningún momento de que si dice va a incurrir en algún delito o falta, porque sabemos que los menores en ocasiones, pues eso los puede atemorizar y nos van a ocultar lo que realmente sucede. Entonces es un proceso de sensibilización que se hace con el menor y es un proceso de sensibilización que se hace con el juez, pero sí hemos llevado de menores a audiencias. Sí, qué interesante, porque hay muchísimos cuidados a diferencia de los métodos tradicionales. El proceso escrito. Sí, el proceso escrito podríamos decirlo que, así como nos lo plantea, es primitivo. Digo, perdón por la expresión, pero es que es muy primitivo. Tan solo lo vemos en sus dedos familiares, ¿no? Cuando es todavía el método escrito, la forma de trabajo es escrita, y pues no, a veces es imposible, quizá porque no tienen los espacios o no está la estructura adecuada. Y sí, pues hay un poquito más de sufrimiento, ¿no? Que es lo que se trata de evitarle al menor, el sufrimiento, ¿no? Así en es. todo caso. Y Tenemos sí. por aquí una pregunta. Nos comentan, ¿qué opina usted de la importancia del lenguaje no verbal dentro de los juicios orales en la audiencia y en la inmediación con el juez? Pues se vuelve importante. muy importante. ¿Qué caras nos ponen las personas o qué caras les ponemos? A veces no nos damos cuenta qué caras ponemos, pero alguien que puede estudiar el tema puede fijarse en la posición que tenemos, si nos acercamos, si nos alejamos, qué decimos. Y entonces sí se vuelve importante, pero no trascendente, porque a veces podemos saber que, de acuerdo a las expresiones físicas, que nos está diciendo una mentira, pero a veces las pruebas dicen lo contrario. Y entonces sí se vuelve importante, sobre todo para observar con mayor cuidado qué sucede dentro de un procedimiento. A veces nos pueden decir algo con los ojos, así es, pero no está así en los documentos, entonces no podemos hacer más de lo que es conforme a derecho. O sea que, hay una serie en cuanto a la expresión corporal y la parte del lenguaje no verbal, que es fundamental, porque así se ha venido diciendo, ¿no? En los teóricos y en la práctica. Y bueno, tratando de orientar la pregunta que pretendo hacer. Ok, todas las pruebas indican que estoy diciendo la verdad, pero mi lenguaje corporal, como dicen, vio para el lado derecho, ¿no? Como dicen por ahí, o que se tocó la nariz, o los lentes, o sí, o los lentes, o hizo cualquier cosa, o tosió en el momento. Estamos hablando que también ustedes podrían ver en ese momento que pues, la persona no tiene las habilidades expresivas, orales, corporales, o pues, porque es delicado, ¿no? Sí, claro. Es muy delicado. Todo eso lo valoramos con mucho cuidado, porque ahora ha resultado de que debido a los datos personales, no les tomamos su declaración, no le preguntamos, oiga, ¿cuántos años tiene? ¿Qué preparación tiene? No, lo que hacemos, les pasamos una hojita. Y le decimos, miren la hojita, me pone usted su edad, hasta qué grado estudió, a qué se dedica, dónde vive. Y esta hojita no la va a poder ver nadie más que ustedes como partes, y en dado caso yo, y cuando acabe el juicio la vamos a destruir. ¿Por qué? Porque entonces yo ya sé frente a quién me estoy encontrando. Y a veces, si la preparación es, ¿cómo le puedo decir?, muy corta, pues no me va a contestar igual. Y tal vez hasta ponga caras, tal vez hasta se quiera quitar la camisa, tal vez alguna situación tenga así la persona que estoy entrevistando como interrogatorio o que tengo enfrente. Entonces, todos esos elementos me pueden ayudar. Recuerdo mucho un caso, todavía estaba en procedimiento escrito, pero era muy interesante, porque era una maestra de la UAM. Entonces, los maestros de la UAM tienen un nivel muy alto, honestamente, de preparación, pero era sorda y muda. Y entonces ella tenía un contrato de arrendamiento, ya lo puedo decir porque es un juicio concluido, lo tuvimos en la audiencia, íbamos a desahogar la confesional, yo salí a la audiencia, y entonces, pues, ¿qué hacer? La hija nos dice, ¿saben qué? Pues mi mamá lee los labios. Ah, lee los labios, sí, está bien. Entonces, ¿qué le parece si lee los labios? Me parece muy bien. También le vamos a pasar, debido a su preparación, una hoja y nos va a escribir sus respuestas. Dice, sí, eso sí puede ser mi mamá. Entonces nos pasamos toda la audiencia escribiendo. Ella estaba escribiendo sus respuestas. Oye, ¿usted celebró el contrato? Sí, pero no fue así, fue así. Y entonces qué maravilla, porque fue una manera de hacer justicia que la señora también sintió
que en ese sentido la valorábamos, porque por el hecho de que no pudiera escuchar o hablar, pues estaba indefensa, ¿no? Al contrario, se defendió mejor que muchos en este sentido. Entonces todo depende de la preparación. Hay veces que las personas sí carecen de los medios, por ejemplo, hay adultos mayores que no pueden hablar mucho, a veces nos ha tocado también en oralidad que no pueden escribir. Entonces, ¿cómo preguntarles? Se va uno por diversas pruebas que puedan ayudarnos a llegar al fondo de ese asunto. Súper interesante. ¿Ustedes reciben entrenamiento en lenguaje corporal? Porque ya ve que hay una teoría de este famoso Lie to me. doctor, y hasta una serie de televisión, pero hay este doctor Ekman, que inclusive hizo un círculo de las emociones, que Un son las método. 6 emociones básicas, y luego los sentimientos, y trataron de estructurar precisamente el lenguaje corporal en ese sentido. ¿A ustedes se capacitan en eso? A la primera generación de jueces orales yo tengo conocimiento que los capacitaron como tal. Ahora lo que corresponde a nosotros que somos la segunda generación, hay cursos y son optativos para poder acudir y aprender el manejo de las emociones, de cómo puede uno comportarse en la audiencia, cómo puede uno reaccionar ante la empatía o ante el disgusto de las personas, pero sí hay cursos así. Ay, qué bien. Es que realmente no deja de maravillarme que se está humanizando la justicia en este sentido, ¿no? Porque precisamente la expresión oral, a veces uno se quedaba, expresado por otras personas, ¿no? Es decir, uno, que sí, había mucha insatisfacción por otras personas al no poder expresar lo que verdaderamente ellos sentían, porque ponerlo por escrito requería de muchas formalidades, ¿no? Y se quedaban con ese nudo en la garganta, decir, es que yo le quiero decir al juez que me escuche para que sienta y me vibre. Y creo que en este momento esto ya está sucediendo. Se sienten escuchados, ¿no? Sí. Hoy en día. Sí, pueden irse perdiendo el asunto, pero están escuchados. Así y entonces es. cambia la actitud, porque Sí, claro. cuando los encontramos afuera de la sala, pues se despiden de uno. Sí, Siempre claro. va a haber alguien que gane y alguien que pierda, Sí. pero en este caso el perdedor se sintió escuchado, ¿no? Y ya tendrá su recurso, pero ya se va con la convicción de que sí fue escuchado, que ya fue idea del juez, esa fue su idea. Así es. Ah. Y justamente en esto nos pregunta que si usted cree que los juicios son orales o predominantemente orales porque siguen siendo escritos y la demanda, la contestación, las excepciones, la sentencia misma son escritas. ¿Qué opina? Realmente a mi manera de ver, es un procedimiento mixto. Mixto, es esencialmente oral, pero es un procedimiento mixto debido a los escritos precisamente. Había algún autor por ahí que era Chiovenda y hablaba precisamente de que no podía haber una oralidad pura. Y en ese sentido, dado los avances tecnológicos, pues no podemos tener una oralidad pura en lo que es nuestro sistema mexicano, sino que hacemos un sistema mixto que nos sirve de base lo que tenemos escrito, como es la demanda y la contestación de demanda, porque ahí se fija el pleito. No pueden inventar o sacar o aludir cosas distintas a las que en un principio nos aludieron. Y eso es muy importante para la certeza jurídica. Entonces es partidario de un sistema mixto. Sí. No oral. No esencialmente 100%. oral, porque también el detalle está que el juez puede escuchar, pero no va a retener todo lo que escucha. Así es. Entonces Tiene es mejor que tener dar constancia. que dar la constancia, por eso levantamos también una acta mínima, donde queda lo básico de lo que se hizo en la audiencia, pero ya no es una transcripción de todo, sino solo elementos básicos y claves. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra Sí, pregunta? yo me quedo con los testigos. Bueno, hemos visto quizá el sistema de justicia norteamericano que estaba basado en muchos testigos y que sabemos ya a través del tiempo que el ser humano no retiene y se confunde los hechos, y antes se le daba un peso importante, inclusive me parece que esta materia penal le llamaban la prueba reina, ¿no? La testimonial, el que llegaba y señalaba, sí, yo vi ciertas cosas. ¿Qué sucede aquí, en esta parte, con los testigos? Su credibilidad en ese sentido, hoy a sabiendas y en esta parte humanista, que el ser humano no retenemos todo lo que vemos y hasta confundimos a veces los hechos. Para la testimonial es muy importante ver varios detalles. Primero, tenemos que tener en consideración quién va a declarar. Tomamos en consideración si es pariente, si es empleado, si es enemigo, si es amigo, si es alguna situación. A veces se confunde con el hecho de que alguien sea empleado de otro va a decir a favor de su patrón. Pero no es así, porque a veces si es la entrega de alguna mercancía, el único que lo vio fue el empleado. Claro. No lo pudo haber visto un extraño. Como en Ni las va a entender. facturas.
como en las facturas. Entonces, en este caso, pues sí es creíble que fue un empleado. En otras ocasiones, el adecuado es un familiar. Algún tercero no se pudo dar cuenta de la comida en la que la mamá le regaló la casa a la hija. No puede ser en ese momento. Pero lo valoramos no solo de una manera individual, sino de una manera colegiada con las demás pruebas que tenemos. Y es muy interesante porque también tenemos que valorar la preparación de las personas. Tenemos que valorar su edad, tenemos que valorar qué relación tiene con la persona a favor o en contra de la cual está declarando. Tenemos que valorar su preparación. Tenemos que valorar si en algún momento pudiera haber alguna causa externa que hubiera provocado que su testimonio no fuera válido. Pero actuando bajo el principio de buena fe que actuamos los tribunales, pues en principio no desconocemos que lo que nos dice es verídico, salvo que se encuentre en contradicción con otro medio de prueba. Qué interesante, porque finalmente esto evoluciona y evoluciona. Así es. Y evoluciona. Nos preguntan del público si nos puede explicar, bueno, esto ya es un poco más ficticio, si hay jurado dentro de los juicios orales. Entonces, pues bueno, a razón de esta pregunta, no sé si nos pudiera explicar un poco de la temática del juicio, de la audiencia, quiénes son las partes que pueden estar presentes, cómo se maneja, si hay jurado, por qué no hay jurado. Pues bueno, porque en Estados Unidos, por lo que veo, es un tribunal de conciencia y pues es muy diferente el sistema sajón, ¿no? Sí. Pero ¿nos podría explicar cómo es la temática dentro de una audiencia? Sí, en ese sentido nosotros somos un tribunal de legalidad. De legalidad, así Entonces es. estamos apegados a lo que la ley dice. Entonces no está en base a nuestra conciencia, sino en base a lo que la ley establece, con la gran ventaja de que ahora tomamos en consideración los derechos humanos para ponderar si la ley que aplicamos es realmente aplicada a los derechos humanos o no. ¿Qué personas intervienen en una audiencia? En la audiencia interviene el juez, interviene el secretario de acuerdos que tiene fe, e intervienen las partes, los abogados de las partes y cualquier otro tercero que tuviera intervención, por ejemplo, los testigos o los peritos. Perfecto. Muy bien. Sería Son básicamente los que intervienen en el procedimiento oral civil. Y son audiencias públicas. Y son audiencias públicas. Cualquiera puede meterse a alguna de las salas y escuchar, únicamente guardando silencio, y puede estar presente durante el desahogo de cualquier prueba o cualquier diligencia que tengamos ahí. Perfectísimo, pues muchas gracias. Quisiéramos hacerle muchísimo más preguntas, ¿no? Pero parece ser que el tiempo ya nos está apremiando. Así es, no sé si tengas alguna última pregunta para... No, el en señor realidad juez. creo que ya también tocamos algunos puntos de la agenda. Yo sí le pediría nada más que, con base en su experiencia, ¿cómo concluye o qué mensaje le daría al auditorio del juicio oral? Es un procedimiento novedoso que vale la pena que tanto litigantes como postulantes se informen de él, y los postulantes sobre todo que se preparen a conciencia para que cuando puedan ir a un procedimiento de este tipo, pues lo puedan llevar de la mejor manera posible y van a ver que no se van a arrepentir. Ok, pues intentar prepararnos. Así es, Pues, es preparación. es preparación y más Así preparación. es. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que su agenda está llena, que tienen audiencias muy seguidas en el juzgado, pero pues se hizo un tiempo para estar con nosotros. Por parte del equipo de contenido jurídico le queremos hacer entrega de un reconocimiento. Esto es por Muchas parte gracias. del despacho. Esto es por parte del Consejo Interamericano, Una Sola Voz. Gracias por su presencia, gracias por darnos estos conocimientos, a la gente del público por también explicarle nuestras preguntas. Y pues bueno, esperemos que nos acompañe próximamente con algún tema de interés. Y pues bueno, la oralidad, qué mejor que nos la explique un juez de oralidad, ¿no? Como es la voz autorizada. O sea, Pues bien, nos despedimos, reiteramos el agradecimiento al señor juez y no se desconecten, recuerden que en 15 días nuevamente regresamos con otro tema apasionante. así Lo dejamos es. de sorpresa. Lo dejamos de sorpresa para que nos sigan. Esperen los cortos con los anuncios y hasta la próxima. Gracias por seguirnos. Hasta luego. Hasta luego.
Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.